Santiago capítulo 1, versículos 19 al 27, que es donde está basado el sermón de este mediodía. Dice así en la palabra de Dios para todos: recuerden esto, estimados hermanos, estén más dispuestos a escuchar que a hablar, no se enojen fácilmente. El que vive enojado no puede vivir como Dios manda, por eso dejen toda esa mala conducta y todo el mal que tanto los rodean y acepten con humildad el mensaje que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. Ese mensaje tiene el poder de salvarlos, pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice es como el que se mira en un espejo. Se mira en el espejo, se va y pronto olvida lo mal que se veía. Por el contrario, el que se fija bien en la ley perfecta, la que libera a la gente y la pone en práctica en lugar de ser un oyente olvidadizo, será afortunado en lo que hace. Si alguien se cree religioso, pero no controla sus palabras, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. La religión pura y sin contaminación que Dios sí acepta es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus dificultades y no dejarse influenciar por la maldad del mundo. Ahora, en el versículo 18, Santiago acaba de decirle a sus lectores, hermanos, que Dios les ha dado el nacimiento espiritual por medio de la palabra de fe, es decir, por el Evangelio. El título de este mensaje le he puesto: el poder regenerador de la palabra de Dios. Santiago les dice a sus lectores que deben vivir según dicha palabra, ya sea que les llegue en forma escrita o hablada. Dicha palabra ha sido plantada en sus corazones y puede salvarlos. Por eso en el versículo 18, Santiago enfatiza mucho el nuevo nacimiento por la palabra de Dios, tal como nos es aplicada por el Espíritu Santo. Y dice que por designio de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, por designio de Dios, porque a Él así le plació, porque esa es su voluntad y Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Como dice el comentarista William MacDonald, que la Biblia es el instrumento del nuevo nacimiento. En cada caso genuino de conversión ha estado involucrada la palabra de Dios, sea oralmente o escrita. La escritura, por eso, o la palabra de Dios, regenera a los pecadores por medio del poder de la palabra, de esa palabra. Es la palabra de Dios quien nos regenera. Es Dios quien nos regenera con su palabra. Cuando venimos a Cristo, cuando tenemos la experiencia del nuevo nacimiento, es la palabra de Dios la que produce en nosotros esa regeneración a través del Espíritu Santo. Ahora, la palabra de Dios ha venido al mundo y es tal que no se puede ignorar. Los judíos, inclusive, tenían siempre una idea muy especial acerca de las palabras. Una vez que se decía una palabra, tenía una existencia independiente. No era simplemente un sonido con un significado, sino que era un poder que se liberaba y producía resultados. Dios le dijo al profeta Isaías que la palabra que salía de su boca no sería nunca ineficaz, sino que realizaría aquello para lo que Él la destinaba. Ahí en Isaías 55:11. Ahora, Dios es el único que puede ofrecer una guía correcta para nuestra vida, y esta orientación está en su palabra escrita. Así lo entendía el salmista y por eso escribió: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahí en el Salmo 119. Y puesto que esto es verdad, nosotros debemos darle a la Biblia, a la palabra de Dios, el primer lugar en nuestra vida diaria. Por eso, para Santiago, la palabra de Dios es maravillosa, es grandiosa, es poderosa. Tiene tanto poder que es capaz, dice el escritor, de transformar completamente la vida del ser humano. Notemos lo que dice ahí en el versículo 18 del capítulo 1. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Dice, para que seamos primicias de sus criaturas. La semana pasada estuvimos hablando acerca del canon de las Escrituras, de la palabra de Dios, como es un libro
¿verdad?, que está vivo, un libro que cuando lo leemos su autor está presente. Con cuánta razón el salmista también decía en el Salmo 138, versículo 2, has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El gran predicador Charles Spurgeon creía tanto en el poder de la palabra de Dios que él decía, quitad todas las iglesias del mundo, pero dadme una Biblia y ella las volverá a levantar. Por eso las Sagradas Escrituras merecen un lugar prominente en nuestra vida, un lugar supremo, como cristianos, como familias cristianas, como iglesia cristiana. Por eso debemos ser buenos mayordomos de la palabra de Dios. Veamos qué debemos hacer para lograr el poder regenerador de la palabra de Dios en nuestra vida. Primeramente, lo que Santiago nos dice es que debemos oírla. Por eso ahí en el versículo 19, Santiago nos dice, recuerden esto, estimados hermanos, estén dispuestos a escuchar que hablar, ¿sí? O sea, hay que escuchar con atención. Primeramente hay que oír la palabra de Dios, oírla con solicitud, y a esto se refiere cuando dice, todo hombre sea pronto para oír y tardo para airarse, en la versión 60. Oír la palabra de Dios, puesto que es la verdad. Nuestro Dios tiene un gran deseo de que su palabra sea escuchada. Por eso las mismas Escrituras nos invitan a ello. Debemos escuchar la palabra de Dios atentamente. ¿Para qué? Como dice el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 2. ¿Para qué gastar el dinero en lo que no es verdadera comida? ¿Para qué desperdiciar los ingresos en lo que no satisface realmente? Y luego dice, escúchenme con atención, así comerán bien y disfrutarán de buena comida. Y por eso recalca aquí, escúchenme con atención. Debemos escuchar la palabra de Dios con mucha atención y con entendimiento. En Mateo 15, versículo 10, el Señor Jesús llamó a la multitud y les dijo, escuchen y entiendan. O sea, el Señor enfatiza también estas palabras, escuchen y entiendan. Debemos escuchar la palabra de Dios con fe. Porque en Hebreos, el autor a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 2, también nos dice, porque nosotros, al igual que ellos, también recibimos la buena noticia, pero a ellos no les sirvió de nada, porque no se unieron por la fe con aquellos que hicieron caso. O sea, el autor a los Hebreos está hablando aquí también del pueblo de Israel, cuando andaban en el desierto, que como muchas de las veces no escucharon, no atendieron a la voz de Dios, y por eso les fue mal, de tal manera que no entraron a la tierra prometida, la primera generación. Por eso debemos escuchar la palabra de Dios con preferencia a otros intereses. El Señor también en Lucas capítulo 10, versículos 41 y 42 nos dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Y cuál era esa buena parte de la cual el Señor le estaba diciendo a Marta que había escogido María? Pues el estar a los pies de Él, escuchándole hablar, escuchando su palabra. Por eso le dice, María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Estar a los pies del Señor, escuchando sus palabras, escuchándole a Él. Cuando nosotros agarramos la Biblia y la leemos, estamos escuchando a Dios que nos habla. Así como Marta dejó todo para poder escuchar las palabras de su Señor. Pero sobre todo debemos escuchar la palabra con el sincero propósito de obedecerla. Como lo dice en Lucas 11:27, y Él les dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ahora, todos debemos estar prontos para oír la palabra de Dios. Por eso cuando se predica la palabra de Dios, tenemos que dejar todo a un lado para estar atentos escuchando lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Cuánta razón tiene el apóstol Pablo y el apóstol Juan cuando nos escriben, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí en Romanos 10:17 y en Apocalipsis 1:3 también el apóstol Juan nos dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca.
Así que no hay enseñanza más completa que la enseñanza de Dios. Tenemos que aprender a oír, a escuchar la palabra de Dios. Y en segundo lugar, debemos recibirla también. Ahí por eso en el versículo 20 y 21 de Santiago capítulo 1, en el texto en el que estamos, nos dice el versículo 20, por eso dejen toda esa mala conducta y todo el mal que tanto nos rodea y acepten con humildad el mensaje que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. Ese mensaje tiene el poder de salvarlos. Hay que recibir la palabra de Dios. Santiago dice, acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solamente hay que oírla, sino hay que recibirla. Por eso este segundo aspecto es más importante que oírla. Cuando el hombre no solo se limita a escuchar la palabra de Dios, sino también la recibe en su corazón, es como ella puede obrar en el interior de su ser, en su vida, y es así como la persona es salva y es transformada por el poder del Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo daba mucha importancia a recibir la palabra de Dios con genuina sinceridad. Cuando dice en 1 Corintios 15, 1 y 2, han aceptado ese mensaje y están firmes en él. Es el mensaje que los salva si siguen creyendo en lo que les anuncié. Si no, habrán creído en vano. Por eso dice, han aceptado ese mensaje y por eso están firmes en él. ¿Por qué? Porque es el mensaje el que nos salva. Es la palabra de Dios. Es el poder regenerador de la palabra de Dios quien transforma nuestra vida. Muchos hombres no son salvos por 12 pulgadas, decía el gran predicador D.L. Moody. Decía él, pueden oír la palabra, pero no pueden recibirla en su corazón. Y del oído al corazón hay solamente 12 pulgadas. Por eso dices, muchos no son salvos por 12 pulgadas. La palabra de Dios es palabra fiel y digna de ser recibida por todos, como lo dice también Pablo a Timoteo. Así que, en tercer lugar, debemos practicar la palabra de Dios, ¿sí? No solamente debemos oírla y recibirla, sino practicarla. Ahí en el versículo 22 de Santiago dice, pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo. Si lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Ahora, esto es más importante que oírla y recibirla. Nuestro Señor Jesucristo enseñó que la persona verdaderamente bienaventurada es aquella que no solamente conoce lo que debe hacer, sino que lo hace. Por eso dice, si saben esto y lo ponen en práctica, serán afortunados. O como dice en la Nueva Traducción Viviente, ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Ahí en Juan capítulo 13, versículo 17. Ahora también dijo que el hombre prudente no solo viene a él y oye su palabra, sino también la hace. Y el hombre insensato es aquel que oye la palabra, pero no la hace, no la pone en práctica en su vida. Al final verá todo lo que hizo, se derrumbará estrepitosamente y será grande su ruina, como lo dice en Lucas capítulo 6, del 46 al 49, cuando dice el Señor, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Les voy a dar un ejemplo del que viene a mí, escucha y obedece mis enseñanzas. Es como el que construyó su casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. Luego vinieron las inundaciones y el río azotó contra la casa, pero no pudo destruirla porque estaba construida sobre la roca. En cambio, el que escucha mis enseñanzas y no las obedece es como el que construyó su casa sin ponerle cimientos. Vinieron las inundaciones y el río golpeó la casa e inmediatamente la casa se derrumbó y quedó completamente destruida. Cuando no escuchamos, cuando no obedecemos la palabra de Dios, cuando no atendemos al llamado de Dios, de no solamente oír su palabra y recibirla, sino obedecerla, entonces estamos fundamentando nuestra vida sobre la arena. Por ejemplo, en este tiempo, hermanos, de pandemia, mucha gente no ha querido obedecer a lo que las autoridades nos están diciendo. Y lo peor de todo es que aún cristianos no han estado obedeciendo
al llamado de las autoridades médicas, de quedarte en casa, de usar cubrebocas, de guardar la sana distancia. Y por eso vienen las consecuencias de su pecado, de desobediencia, de no obedecer a lo que nuestras autoridades nos están diciendo. Porque sabemos todos perfectamente que las autoridades han sido puestas por Dios. Yo no sé cómo tanta gente, hermanos, de hecho, en la iglesia de un pastor de allá de Estados Unidos lo han demandado, un pastor muy conocido. Ha sido demandado porque él abrió su iglesia de 1,000 personas o de más de 1,000 gentes. Y algunos cristianos legalistas han dicho, qué bueno que el pastor está haciendo eso porque está obedeciendo primero a Dios antes que a los hombres. Pero hermanos, esa es una mala teología de lo que están haciendo. O sea, es no tener un buen entendimiento de la palabra de Dios al decir eso, que hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. En este caso no cabe esa frase, porque aquí no se está obedeciendo a las autoridades que nos estén prohibiendo predicar el evangelio o que nos estén prohibiendo cargar una Biblia. No, simplemente se nos está aconsejando que no salgamos para no contagiarnos y no contagiar a otros, pues por un bienestar de salud para nuestro prójimo, pero no porque nos estén queriendo prohibir que prediquemos el evangelio. Entonces no malinterpretemos la palabra de Dios, escudriñémosla realmente. Cuando dice eso, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, se está refiriendo a otra cosa, que cuando entonces nos prohíban predicar el evangelio o adorar a Dios, ahí sí es donde cabrían esas palabras, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero en esta ocasión de la pandemia, esas palabras no caben aquí, hermanos. Por eso entendamos, por favor, que debemos escudriñar la palabra de Dios y entenderla como el Señor nos la ha dado, como el Señor nos la ha revelado. Por eso este pastor, otros cristianos que están bien fundamentados, pues claro que estamos en contra de lo que él está haciendo, porque eso es un legalismo que aún en muchas de nuestras iglesias hay el día de hoy, hermanos. El legalismo de que el Señor me cuida, que entonces ¿dónde está mi fe? No, hermanos, esto no es falta de fe, esto es imprudencia, el no hacer caso a lo que las autoridades nos están diciendo. Seamos prudentes. La fe es otra cosa y la imprudencia es otra cosa. Así que no confundamos, como dicen, la gimnasia con la magnesia. Dios mismo desde el antiguo pacto, desde el Antiguo Testamento, demandaba el cumplimiento literal de cada uno de sus mandamientos como muestra de fe y amor a Él. Y lo mismo nos dice a nosotros hoy. Ahí en Juan capítulo 14, versículo 15, 23 y 24. Si me aman, dice, obedecerán mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. El que no me ama, no obedecerá mis enseñanzas, y la palabra que han escuchado no es mía, sino del Padre que me envió. Así que el Señor es claro, hermanos, cuando nos dice, si me aman, entonces van a obedecer mis mandamientos. Por eso, como hace rato leíamos, ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? No hacen lo que yo les digo. Si realmente me aman, entonces obedezcan mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, dice. Y entonces vendremos a Él y haremos morada con Él. Pero el que no lo ama, el que no me ama, dice, pues no va a obedecer mis enseñanzas, no va a obedecer mi palabra, la palabra que han escuchado. Así que tenemos que ser obedientes. No solamente hay que oír la palabra, no solamente hay que recibirla, no solamente hay que obedecerla, practicarla, sino también hay que escudriñarla, que ese es el cuarto propósito de este sermón. Ahí en el versículo 25, la primera parte de Santiago, dice, mira atentamente a la perfecta ley. Es decir, la examina, la estudia profundamente. Santiago usa inmediatamente, anterior a esta palabra, la ilustración de un espejo. Dice, el que oye el mensaje del 23, dice, el que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice, es como el que se mira en un espejo. Se mira en el espejo, se ve y pronto olvida lo mal que se veía. Por el contrario, el que se fija bien en la ley perfecta, la que libera a la gente y la pone en práctica en lugar de ser un oyente olvidadizo, será afortunado en lo que dice. Es como si miramos al espejo y se nos olvida cómo nos veíamos, ¿sí?
Por eso dice, mira atentamente a la perfecta ley. Es decir, examínala, estúdiala profundamente. Santiago usa por eso esa palabra de la ilustración del espejo. Quien solo oye la palabra, pero no la practica, muy pronto olvida lo que la misma palabra le dice acerca de su carácter y su conducta. Ahora debemos recordar siempre la exhortación de nuestro Señor Jesucristo en Juan 5:39, cuando dijo, escudriñar las Escrituras, escudriñen las Escrituras. Según James Hamilton, hay dos clases de personas que leen la Biblia: los que lo hacen superficialmente y los que la escudriñan profundamente. Y los compara con mariposas y abejas. Unas, dice él, revolotean con graciosa belleza de flor en flor y mueren tan pronto se acerca el otoño. Las otras, es decir, las abejas, quizá no sean tan atractivas como las mariposas a la vista, pero son incansables trabajadoras que a la flor que llegan, si es profunda, desciende hasta el fondo, y si su entrada está cerrada, dice, la fuerza para abrirla explora por todas partes hasta que encuentra el néctar. Así cuando llega el invierno, está caliente en su colmena entre las fragantes reservas que ha acumulado. Por eso dice, hay dos tipos de personas que leen la Biblia: los que lo hacen superficialmente y los que realmente la escudriñan y la aplican a su vida. En quinto lugar, hermanos, debemos perseverar en ella. Ya dijimos que hay que oírla, hay que recibirla, hay que obedecerla, hay que practicarla y perseverar en ella. Hay que escudriñarla y hay que perseverar en ella. Es posible que alguien oiga, reciba, practique y escudriñe las Escrituras, pero si no lo hace continuamente, constantemente y por toda su vida, de nada le sirve lo que ha logrado. Ahora, el apóstol Pablo recomendaba al joven Timoteo lo siguiente en 2 Timoteo 3:14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, o como dice en la palabra de Dios para todos, pero tú sigue practicando las enseñanzas que has aprendido. O sea, sigue poniendo en práctica la palabra de Dios. Como dice el hermano Paul Washer, no se trata que un día practiqué la palabra de Dios, no se trata que un día escudriñé la palabra de Dios y la practiqué, sino que la sigo escudriñando y la sigo practicando hasta el día de hoy. Hay grande bendición para el que persevera en la palabra de Dios, que es prosperado en todo lo que hace. El Señor le dijo a Josué en el capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por eso le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. O sea, como diciéndole, siempre tienes que practicarlo, siempre tienes que persistir en ella. Por eso le dice, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Dice, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, dice, y todo te saldrá bien. Es una palabra poderosa de nuestro Dios, hermanos, la que el Señor le da a Josué. Ahora, Santiago considera la vida cristiana basado solo en la palabra de Dios, y a la vida cristiana le llama religión. La religión puede ser vana o verdadera. La religión que practica la palabra de Dios es la verdadera. Está puesta en práctica, se evidencia a través del servicio cristiano y la santidad del creyente. La palabra de Dios no solo es para un día o para los domingos solamente, sino es para siempre, para practicarla siempre, hermanos. No solamente el domingo que predicamos, ¿verdad? Que escuchamos la palabra, sino todos los días de la semana. Estar meditando en su palabra de día y de noche, ¿sí? Por eso Santiago termina diciendo en este pasaje que leímos, ahí en el versículo 26 y 27, si alguien se cree religioso, pero no controla sus palabras, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. Dice, la religión pura y sin contaminación, que Dios sí acepta, es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus dificultades y no dejarse influenciar por la maldad del mundo. 3 cosas que nos dice: ayudar a los huérfanos en sus necesidades, ayudar a las viudas en sus dificultades, dice, y no dejarse influenciar
por la maldad de este mundo, no dejarse llevar por la corriente de este mundo, como lo dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Sí? Entonces, si se fijan, Santiago y Pablo tienen ciertas similitudes en ese aspecto, aunque muchos han dicho que Pablo habla más de la fe y Santiago habla más de las obras. Pero a final de cuentas, hermanos, que los dos están hablando de lo mismo, que la fe debe producir obras, porque Santiago se enfoca más en las obras, y por eso es que Santiago nos está hablando aquí de que la palabra tiene que ser practicada, tiene que dar frutos, tiene que dar evidencia. Como conclusión, ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios no es un libro de reglas solamente de lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. No es un código moral, aunque habla de moral, de principios morales, y aunque también tiene reglas y principios. La Biblia, sobre todo, es una revelación del carácter de Dios, de la mente de Dios, del corazón de Dios y de sus propósitos para nosotros. De manera que cuando tú y yo abrimos la Biblia, entramos en la mente de Dios, penetramos el mismo corazón de Dios, y así sabemos cómo piensa Dios, cómo siente Dios y qué se propone a través de su palabra. Lamentablemente en nuestros días la palabra de Dios ha sido dejada a un lado y hemos hecho lo que el mundo de hoy está haciendo. La sociedad hedonista de los placeres de hoy en día, como dice el hermano Miguel Núñez, prefieren todas sus experiencias placenteras, y de esa misma forma el creyente de hoy, muchos de los expositores de la palabra de hoy, también prefieren las experiencias de los placeres. Vivimos en un mundo hedonista, en donde cada quien busca su propio placer, en donde cada quien busca satisfacerse a sí mismo. Por eso la palabra de Dios es como un tronco puesto sobre un lago congelado. Cuando el hielo se derrite, el tronco cae al agua y pasa a ser parte del lago. Las pruebas que vienen a nuestra vida funcionan como el proceso de deshielo, derriten nuestro corazón y permiten que la palabra de Dios penetre en nosotros y se transforme en parte de nuestra vida. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios, por eso, es el único libro que no tiene que actualizarse. Es el único libro que cuando tú lo lees, su autor está presente. Es el único libro que siempre está actualizado para cualquier época, para cualquier situación, que no tenemos que actualizarlo. Es el único libro que está vivo, porque la palabra de Dios, dice el autor a los Hebreos, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Así es la palabra de Dios, como un bisturí que nos abre para sacarnos toda la pus que traemos, para sacarnos todo aquello que no sirve de nuestra vida. Pero para eso tenemos que oírla, tenemos que recibirla, tenemos que obedecerla, tenemos que practicarla, tenemos que escudriñarla, y como veíamos al último, tenemos que perseverar en ella. Hay que perseverar en la palabra de Dios. Por eso el Señor nos ha dejado su revelación. Si Dios nos permite, el otro domingo estaremos hablando acerca de la revelación de Dios, que es su palabra. Así que, hermanos y personas que me escuchan, quiero invitarles en esta hora que hagamos una oración, oremos al Señor para que Él siga obrando en nuestras vidas a través de su palabra, que Él siga transformándonos, y que si tú, querida persona que me escuchas, no has sido tocado por el poder de la palabra de Dios, yo te invito a que te rindas a esa palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar. Padre bendito, en esta hora te damos la honra y la gloria, y te damos gracias por tu palabra que nos has dado, Señor, que es la revelación que tú has dado al hombre de ti mismo, Señor, de tus propósitos, de tu voluntad, de tus planes para nuestra vida, Señor, de quién eres tú, de qué es lo que tú quieres de nuestra vida, Señor. Te pido en esta hora, Padre, que tú sigas obrando en nuestras vidas, que tu palabra siga penetrando en lo más profundo de nuestros corazones, que tu palabra siga transformando nuestra vida, nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestras palabras. Y por aquellos que aún no han sido todavía redimidos, no han sido regenerados por el poder de tu palabra, Señor, pedimos que sea tu Santo Espíritu quien obre en sus vidas, quien les convenza del pecado, para que ellos sean regenerados también por el poder de tu bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos.
Amén.